NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada de comienzo de semana. Hoy es lunes, ya estamos a 19 del mes de agosto. Comenzamos aquí nuestra jornada del día de hoy de geopolítica con todo el contenido de este día, muchas informaciones. Como todos los lunes, también hay informaciones que vienen como repercusión del fin de semana, así que vamos a ver muchos de esos temas importantes por todas nuestras plataformas de N Televisión y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche. En el día de hoy vamos a tener la visita del licenciado Ángel Gomera, candidato a defensor del pueblo, en una elección que se va a producir próximamente para sustituir a la actual defensora del pueblo, mi tía Zoila Martínez. Vamos a hablar con Ángel Gomera en un rato. Para empezar, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Hay un tiempo muy activo, según meteorología, que va a continuar por algunas horas. En las últimas horas ha estado lloviendo en gran parte del territorio nacional, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que durante la madrugada de hoy y las primeras horas de la mañana se han presentado un ambiente meteorológico lluvioso, con un ciclo nuboso acompañado de aguaceros y tormentas, así como tronadas en varios puntos del país debido a la humedad dejada al paso de la activa onda tropical ubicada en la porción occidental de Haití, así como condiciones de inestabilidad de la vaguada en los niveles superiores, que ambos factores continuarán produciendo nublados frecuentes con aguaceros que pueden ser de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones nordeste, litoral costero del Caribe, incluyendo el Gran Santo Domingo, noroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Dicha actividad de aguacero será de mayor intensidad y frecuencia en horas de la tarde y la noche de hoy. Para el siguiente periodo seguirá la influencia de la vaguada en altura en las condiciones del tiempo, en adición a los efectos locales, para provocar desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades de las regiones ya mencionadas. Actualmente el Gran Santo Domingo está medio nublado, casi nublado, pero se están esperando, como dice meteorología, aguaceros para esta tarde. Bueno, entonces, todavía están las reacciones de lo que ocurrió el pasado viernes en la Cámara de Diputados. Ayer el doctor Leonel Fernández ratificó de nuevo su criterio de que la violación del acuerdo que había sido pactado por el comité político hace 4 años es una mala señal que afecta la credibilidad de los dirigentes políticos.
Ya el sábado pasado el doctor Leonel Fernández había expresado lamentaba que no se cumpliera el acuerdo que se pactó para que Lucía Medina fuera presidenta de la Cámara de Diputados 2016-2017, que Rubén Maldonado lo fuera 2017-2018, que Radamés Camacho lo fuera 2018-2019, y que a partir del pasado viernes 2019-2020 le iba a corresponder a Demóstenes Martínez. Sin embargo, ya sabemos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados durante esa sesión del pasado viernes 16, en ocasión de la instalación de la segunda legislatura del año, que correspondía entonces la elección de los bufetes directivos. Las mayores críticas las mayores no, las segundas mayores críticas se han producido hacia el Partido Revolucionario Moderno. Las primeras obviamente han sido para el presidente Danilo Medina y sus seguidores y su facción en el PLD, porque no se cumplió el acuerdo, y luego le siguen críticas al Partido Revolucionario Moderno, cuyos legisladores, en un número de unos 24 o 25, votaron por la plancha que religió a Radamés Camacho. Critican de que el PRM hace unos amagos de oposición, y es mentira que cuando llega la oportunidad se aviene a los lineamientos de la facción que encabeza el presidente Danilo Medina. Entonces, lo que alega el PRM, incluyendo su presidente José Ignacio Paliza, es que han venido jugando el papel que les corresponde en procura de aprovechar situaciones conflictivas en el Partido de la Liberación Dominicana. En principio, es obvio que si una eventual división del PLD le genera utilidad política al PRM, bueno, hay que entender que tendría que jugar esa carta. Ahora, ¿dónde está el problema para el PRM o para cualquier partido que arme su estrategia en función de lo que ocurre en otro partido? El problema está, y le ocurrió al PRD en alguna ocasión cuando era PRD fuerte, y le puede ocurrir al PRM en esta segunda versión del PRD, que es una versión moderna del PRD, moderna entre comillas, tampoco es una cosa, porque hay gente que tiene, gente joven incluso, que tiene ideas de ancianos, y hay muchísimos dirigentes que eran del PRD desde el año 1961, cuando el PRD llegó al país, y todavía están gravitando en el PRM. De modo que ahí de moderno no hay nada. Pero bien, cuando se arma una estrategia en función de la estrategia del otro, se corre el riesgo de que
Cuando el otro cambia su estrategia, usted se queda sin la suya. En otras palabras, si el PRM está cifrando está apostando a su fortalecimiento y a que su éxito electoral en el año 2000, el próximo año, las elecciones, fundamentalmente elecciones presidenciales, porque las de municipio que serán o serían, porque eso también está todavía, eso está en veremos, serían en febrero, no tiene tanta importancia, porque el PRM no quiere tener más alcaldes, ¿no? Es importante, pero el PRM lo que quiere es la presidencia de la República y está trabajando en esa dirección. Pero bien, si está cifrando sus expectativas de triunfo en el año 2020 en una eventual división del PLD, es posible que le ocurra como le ocurrió en alguna ocasión al PRD. Es posible que el PLD no se divida. Y entonces, si el PLD no se divide, ahí está el problema serio para el PRM, de que jugó a un evento que no se produjo, y entonces se queda sin estrategia. Dice Luis Abinader, que es el precandidato que tiene las mayores posibilidades según las encuestas, que él está trabajando y preparado para derrotar a cualquier candidato del PLD, sea Leonel Fernández o sea cualquiera de los llamados delfines, que hay algunos que no llegan a delfines, son alevines, son tilapias, pero cualquiera de los delfines del presidente Danilo Medina, dice Luis, que está en condiciones, está trabajando para ponerse en condiciones y derrotar a cualquiera de ellos. Bueno, si el asunto es así, no está apostando a la división del PLD. Ahora, lo que ocurrió el viernes en la Cámara de Diputados, ha habido dos reacciones, varias, pero las más importantes han sido que justamente el PRM está apostando a la división del PLD. Y la otra, que ya tiene ya una connotación moral, la otra es que supuestamente, que los PRMistas que votaron por la plancha del sector del presidente Danilo Medina, no lo hicieron de gratis. Dicen que no fue gratis. Obviamente no hay cómo demostrar que esa votación tuvo un precio. Porque si usted no tiene pruebas, usted no puede estar acusando a nadie de que recibió esto o aquello. Pero evidentemente dicen quienes han lanzado esa especie en que eso no fue por amor al arte, ni por amor a su curul, ni por fraternidad o confraternidad con el presidente de la Cámara de Diputados, ni con el sector del presidente Danilo Medina, nada de eso. Incluso llegan a decir, en un ejercicio de tremendismo, llegan a decir que lo que hicieron ahí fue justificar el compromiso que habían asumido para modificar la Constitución. Y en una retrospectiva se dice, bueno, es obvio que si hubieran presentado la reforma constitucional, ese sector que votó el pasado viernes
hubiera votado por la reforma y que esos compromisos asumidos para la reforma fueron cumplidos ahora. Dicen todo eso. Y ese es un rumor que tiene ya varios días. Y dicen los colombianos que el rumor que dura 8 días es verdad. Lo que dice el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, senador de Puerto Plata, es que su estrategia va dirigida a aprovecharse de los problemas internos del PLD. Vamos a ver qué va a ocurrir con todas estas cosas que todos estos vericuetos que a veces son difíciles de caminar en estos partidos, principalmente los dos partidos más importantes según el último resultado electoral, que son el PLD y el PRM en ese orden. Todo esto, en definitiva, lo que termina es arrojando más dudas sobre la idoneidad de los políticos en la República Dominicana. Ellos no se dan cuenta. Ellos creen que, bueno, el pueblo está acostumbrado a oír cosas de los políticos y finalmente va y vota, es verdad. Pero eso puede ser hasta un día. Quienes tienen que cuidar la imagen de los partidos y la imagen propia de los dirigentes, de ellos mismos, son los dirigentes de los partidos. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este día. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, el plano político del Partido Revolucionario Moderno dio a conocer en el día de ayer que acogió la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anuló las reservas que había, de 29 senadurías que había acordado la dirección de ese partido, y entonces decidió no atacar esa sentencia, sino acogerlas. Entonces va a decidir en las primarias, la primaria cerrada del PRM el 6 de octubre, va a decidir allí 10 senadurías. Y en convención de delegados, posteriormente a las primarias, va a decidir 17 candidaturas. Y entonces las restantes 5 se las va a reservar. Entre las que va a ir a primarias está el Distrito Nacional, que postula a la diputada Farideh Raful, que es prácticamente de consenso, porque creo que no hay aspirantes, sí creo que hay uno o dos aspirantes a disputarle a Farideh Raful la candidatura, pero es como se pudiera decir, son aspirantes que no le harían sombra a Farideh, porque
son desconocidos o algo así, ¿no? Farideh es prácticamente de consenso para competir con el candidato que surja de las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana, que es donde están compitiendo, José Manuel Hernández Peguero es fiscal del Distrito Nacional y es juez del Tribunal Superior Electoral. Está compitiendo Roberto Salcedo, es alcalde de la capital. Rafael Paz, quien ahora mismo dirige el Consejo de Competitividad, y Guaracuya Félix, que es gerente general del Banco de Exportación, el Bandex. ¿Quién más? Son esos 4. De ahí va a surgir entre Roberto Salcedo y Hernández Peguero. Ahí está creo que ahí está la mayor competencia en esos 2 dirigentes. Roberto se presenta como independiente, pero no es independiente, se pasó del sector de Leonel Fernández hacia el de Danilo Medina. Hernández Peguero es claramente de Leonel Fernández. Rafael Paz es de Danilo Medina, pero entonces ahí hay va a haber como una división entre los votos danilistas, entre Roberto Salcedo y Paz. Y Guaracuya Félix es independiente. O sea que de ahí va entre Rafael Paz, Hernández Peguero y Roberto Salcedo. Vamos a incluir a Rafael Paz, aunque está compitiendo por los votos del sector danilista en la primaria del Distrito Nacional. Entonces el PRM va a tener, ya se puede conseguir los votos, los lugares donde el PRM va a presentar las primarias. El PRM va a tener primarias en la capital, va a tener primarias en Santiago, primarias en La Vega. Bueno, el hecho es que va a tener primarias en 10 y convención en 17. Por otro lado, este fin de semana la campaña que mayor movimiento presentó fue la del doctor Leonel Fernández, que estuvo en varios puntos de San Cristóbal, incluyendo el municipio cabecera San Cristóbal, en Jaina, en Villa Altagracia, en Don Gregorio, bueno. Y ayer en La Vega, Rincón, varios puntos de La Vega, incluyendo la ciudad. Y por otro lado, Gonzalo Castillo, que es el precandidato de los Delfines, que por lo menos más movimiento tiene, estuvo en varios puntos de la geografía nacional. Digo que es el que más movimiento tiene porque es lo visual, lo visible. Y se están quejando los demás delfines de que todo ese movimiento obedece a que el ex ministro, el ex entre comillas, porque él sigue manejando obras públicas, tiene toda
esa visibilidad justamente porque tiene detrás la estructura de obras públicas y, como dijo en una queja hace una semana Carlos Amarante Baret, Gonzalo está utilizando programas del Ministerio de Obras Públicas para perjudicar a sus propios compañeros del sector del presidente Danilo Medina. Y yo he estado bromeando en las redes y preguntando cómo será una pelea de delfines en un estanque, en una piscina, en el mar. ¿Cómo será la pelea de delfines? Porque la que se está viendo en tierra entre los delfines, obviamente que está resultando desigual para los que no tienen real o supuestamente la gracia del Palacio Nacional. David, hazme favor, me respóndele al invitado, no acaba de llegar. Él va a llegar será cuando yo esté diciendo que ya se terminó el programa. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Explícale. Pues bien, todo este pleito de los delfines está resultando desigual porque Gonzalo Castillo tiene, al menos visiblemente, una mayor fortaleza, un mayor despliegue de recursos, de movimiento, de todo esto. O sea que a estos delfines, ¿qué dijo? ¿Llegó? Ok. Estos delfines, vamos a ver cómo va a terminar la pelea de los delfines. La Junta Central Electoral ha advertido sobre las consecuencias que tendrían la violación de las disposiciones que prohíben la propaganda. Ayer alguien presentaba todavía movimientos de vehículos rotulados muy visibles con propaganda de Gonzalo Castillo. Vehículos que se están moviendo por algunas zonas del país promoviendo la candidatura de Gonzalo Castillo. Y entonces eso va en contra de la disposición que prohíbe la propaganda. Tanto propaganda de radio y televisión como de movilización de vehículos, porque eso atenta contra las disposiciones de la ley electoral, de la ley de partidos y también de la resolución de la Junta Central Electoral. En Perú, que es uno de los países donde con mayor rigor se aplican las disposiciones en un proceso preelectoral, e incluso también electoral, pero en el preelectoral, que es cuando se producen la aprobación de las candidaturas. En Perú han llegado a anular candidaturas porque un militante o un dirigente de una candidatura, que forme parte de la estructura de una candidatura, ha regalado un radio o ha regalado un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, que es lo que se juega mayormente
en Perú. Y ha regalado eso a nombre de la candidatura. Y lo que es igual a la Junta Central Electoral en Perú ha anulado la candidatura por haber utilizado mecanismos prohibidos para promover una candidatura. Aquí no, aquí eso es, nadie le hace caso a lo que dispone la Junta porque no hay consecuencias, etcétera, etcétera. Finalmente llegó Ángel Gomera. ¿Te perdiste? Me perdí, mi querido hermano. Un grato placer de compartir. Y bueno, yo creo que lo importante es que eso da una lección. Cuando uno se pierde debe encontrar el camino. Exactamente. Y hay que buscar ese camino, procurarlo. Exactamente. Buen día. Buena. ¿Y cómo se siente? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Bueno. Ángel Gomera es uno de los... Él tiene una condición que yo no lo voy a meter por ahí, porque es funcionario del Ministerio Público. Sí, estamos ahí en... Él es director de la Comisión de Resolución de Conflictos. Sí. ¿En qué consiste eso? Sí. Bueno, el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos viene siendo una entidad que trabaja las líneas estratégicas, los procedimientos de cara a la implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos y la promoción de una cultura de paz. Este espacio está consagrado de manera institucional en nuestra Carta Magna, en el artículo 169, párrafo 2, donde estamos facultados a la promoción de los métodos alternos de resolución de conflictos, y el Código Procesal Penal también, artículo 37 al 39, nos ponen de manifiesto lo que es la figura de mediación y conciliación. O sea, entonces, que en el lugar de eso opera, en lugar de ir al litigio ante un juez, y se puede llegar a se puede buscar una salida más armoniosa, más ágil, más distendida, más económica. Y más económica, restaura también las relaciones entre personas, y yo creo que ese debe ser el proceso. En vez de fortalecer la cultura del litigio, que más bien crea divisiones, porque hay una parte que gana y una parte que pierde, lo que tenemos que buscar, sí, exactamente, lo que tenemos que procurar es que las partes envueltas en un conflicto puedan buscar algunos acuerdos a través de la herramienta del diálogo. Y es que nuestro sistema judicial resuelve muchos casos, más no conflictos. Sí. Siempre queda, cuando usted pierde un caso, quiere vengarse. Y cuando usted lo gana, quiere seguir avasallando. Y ese no debe ser el propósito si queremos nosotros tener una sociedad que esté caminando hacia los senderos de la paz. Sobre todo cuando, por esta cultura de la sospecha, me compraron al juez. Sí. O sea, no que el juez no se basó en lo que dice la ley, en que usted no le pudo probar lo que alegaba, en que usted no pudo, usted como abogado o su abogado en un caso no pudo ser eficiente en procurar sus alegatos. Entonces dicen que fue el juez. Exacto. Y es por el hecho de que no se satisface la parte. Cuando usted está compitiendo, como ese competir tiene que llevar a un resultado, una sentencia, usted gana o pierde. Claro. Entonces, no hay otra salida. Por lo que nosotros estamos procurando la colaboración, el efecto colaborativo, que es ganar y ganar. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en todos los ambientes de socialización. ¿Y sabe por qué, mi querido Nelson? Es muy triste ver que personas, por tan solo la discusión de un parqueo, termina en muerte. Termina en muerte. Sí. Jugando hasta domino, termina en muerte. Por un percance mínimo en el tránsito, muerte. Sí. Por un barrer una discusión por una basura, muerte. Por un ruido, muerte. En una fila. Exactamente. Tú me quitaste mi turno, que yo tenga... En una fila. Por favor. Por favor. Y es que tenemos que prestarle atención a esa reacción de mecha corta que cunde en el seno de la sociedad. Ten cuidado con eso. Usted sabe que hay dos, cuidado, mecha corta y mecha larga, ¿verdad? No te metas por ahí. Sí, pero lo hacemos, bueno, que ya lo pusimos de manifiesto en un artículo, llaman Una Primavera por la Paz, y hacíamos precisamente, es una figura, y es una figura que va muy de la mano con el comportamiento del ser humano, ese comportamiento reactivo ante momentos X, del cual puede llevarnos al abismo, puede llevarnos al fracaso. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos enarbolando, el hecho de que
le hagamos caso. Y mire, muy interesante ahora que estamos precisamente ya abriendo otro ciclo escolar. Sí. Se necesita trabajar en el ambiente escolar, la resolución alternativa de conflictos, la mediación familiar, la mediación escolar. Se necesita profundizar. Pero si tenemos 50 años, 60 años, toda la vida, predicando con esto y el ejemplo como que no, o sea, no llevamos a la práctica esa prédica que es fundamental para que los muchachos crezcan con esa, con un temperamento más bien, aunque le digan cobarde a uno, a evitar pleitos. Pero, y vamos a seguir con la prédica sin aterrizar. Sí, no, lo que sucede es que ahí es el gran desafío, porque tenemos que hacer una alianza estratégica, Estado, familia, aula. Para poder propiciar una paz, la paz en las escuelas, tenemos que trabajar en el seno de la familia. ¿Y sabe por qué? Siempre traigo a colación esta anécdota de a 41 alumnos le hicieron la siguiente pregunta y me lo contó una orientadora que estamos juntos en un ambiente. 41 alumnos le preguntaron su opinión acerca de su papá, de su mamá, del entorno familiar. ¿Y sabe qué contestaron 40? Que lo odian, que se mueran, que lo maltratan, que lo agreden, que se quieren ir de la casa. Quiere decir que ante todos esos vacíos, mire lo que puede generar. Y solamente un alumno habló de manera favorable de su familia. Entonces eso es preocupante. Por lo tanto, para poder cimentar un trabajo de convivencia a nivel de lo que son los centros educativos, tenemos también que prestarle atención a cuál es el papel que está desarrollando ese papá, esa mamá o el tutor, lo que le llaman la responsabilidad de cara a procurar de que sus hijos caminen por los senderos de los valores. Y yo creo que también hay otro desafío que es el rescate de los valores, que no puede ser una especie de poesía, de filosofía, sino ponerlo en práctica con el ejemplo, porque el ejemplo propicia el cambio. Así es. Pero mira, el ambiente que te desarrollas te presenta como un candidato idóneo para defensor del pueblo que está aspirando a esto. Bueno, yo creo que ahí nace el génesis. Como llegaste tarde, nos quedan 4 minutos. Desarróllame rapidito lo de el defensor del pueblo. Bueno, la resolución alternativa de conflicto va muy de la mano con lo que es el defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo en el artículo 14, la ley 1901, se plantea como una figura mediadora. Pone de manifiesto la figura de la mediación. Y la mediación es parte de los métodos alternos de resolución de conflictos. En Suecia, es una figura que nació en el siglo XIX, se conoce como ombudsman, o sea, abogar por otro. En otros también países se conoce como el procurador de los derechos humanos, pero también se conoce como el mediador. ¿Y qué es lo que queremos nosotros a través del defensor del pueblo? Que lo que procura es salvaguardar los derechos fundamentales, los intereses colectivos de un ciudadano. Entonces, que ante qué, que es importante, salvaguardar ante qué, ante esa institución que se desborda en cuanto al cumplimiento de sus acciones, en cuanto a ese funcionario que en un momento dado viola los derechos fundamentales de un ciudadano. Sí. Entonces, nosotros como defensor del pueblo no es entrar en cuco a la ciudadanía, es fortalecer las instituciones. Y yo creo que el bálsamo, la herramienta fundamental es la resolución alternativa de conflicto. Por eso, la primera medida es entrar en contacto a través de un diálogo armonioso, de un diálogo que lo que procure ganar y ganar entre el ciudadano que fue afectado y esa institución. Si no se logra ese resultado, entonces el defensor del pueblo tiene las prerrogativas disciplinarias. Que la prerrogativa disciplinaria no es que vamos a sustituir al Ministerio Público ni al juez, sino las prerrogativas disciplinarias tienen que ver con lo que es la amonestación, el llamar a capítulo a través de su incumbente o a través de la opinión pública a esa institución, a ese titular que está desoyendo el llamado de una violación que está sustentada. Por eso nosotros estamos, cuando hablamos de la sustentación, estamos presto a fortalecer el cuerpo de investigadores de la Defensoría del Pueblo con un personal
multidisciplinario, que cuando lleguen las quejas, cuando lleguen las denuncias, procurar a través de una investigación correcta las documentaciones que posibiliten entonces la resolución de esa situación que se ha venido planteando. También nosotros estamos llamados como defensor del pueblo a sensibilizar, a orientar a la ciudadanía en cuanto a los derechos humanos. Por eso estamos propugnando por fortalecer la Escuela Nacional del Defensor del Pueblo, de cara a que un ciudadano debidamente consciente sabe a dónde recurrir ante un momento difícil que le ha tocado vivir en cuanto a la prestación de un servicio que puede ser público o privado. Yo creo que caminando esos senderos, entonces estamos fortaleciendo la institucionalidad en la República Dominicana. Y para fortalecerla, tomando en cuenta el cúmulo de los conflictos sociales, se necesita medir para planear. Y para poder medir necesitamos habilitar un espacio que lo hemos denominado como Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernanza. Así, entonces, conociendo en cada contexto, en cada realidad, cuáles son los conflictos sociales que se suscitan de manera frecuente, también nosotros podemos construir estrategias que hagan posible impactar de manera favorable y positiva esos conflictos y que puedan ser resueltos de una manera mucho más armoniosa y a su vez entonces fortalecer el verdadero Estado de Derecho que queremos en la República Dominicana. ¿Y cuándo se aboca la Cámara de Diputados bueno, me imagino a presentar que ya las ternas y luego el Senado? Se abrió el ciclo, se abrió la legislatura. Me imagino que en la comisión especial lo que va a procurar es implementar una metodología de evaluación que puede consistir en vistas públicas o en entrevistas para entonces ver cuál es el perfil que ha de someterse a la terna y esa terna enviarla al Senado de la República. Un primer momento es la Cámara de Diputados, un segundo momento es el Senado de la República, que tiene que sujetarse a lo enviado por la Cámara de Diputados para entonces seleccionar el defensor con su suplente y los adjuntos. Adjuntos, sí, es una estructura bien dinámica, si le dan dinamismo. Sí, y eso es lo que queremos. Muy bien, gracias Ángel. Siempre un placer. Lamento que llegaras tarde. Ay, sí, la verdad que yo creo que cuando uno se pierde el rumbo, hay que volverlo a encontrar. Y yo creo que es una experiencia el hecho de conocer también un poco de los paraditos, sí, que me metí hacia allá. Y entonces al meterme los paraditos tuvimos que devolvernos. Pero es una experiencia que la vida le brinda, porque muchas veces perdemos el rumbo y como que no queremos reconocerlo. Y yo creo que es un reconocimiento el hecho de que nos perdimos y pedimos excusa, ¿verdad? Aquí hay gente que perdió el rumbo y no ha encontrado forma de hallarlo de nuevo. Sí, y por eso yo creo que el gran llamado en este momento a la familia, al ciudadano que nos está viendo en este momento es que para procurar el rumbo hay que darse una mirada interior. Sí. Una mirada que posibilite restaurar aquellas cosas que no andan bien. Porque el valiente no es el que se sujeta a sus egos. El valiente es el que reconoce y procura el cambio. Yo creo que es un momento oportuno para siempre propiciar ese cambio, porque así gozarán la miel de la felicidad los que están a tu lado y también nuestra sociedad dominicana. Qué mensaje más hermoso al final. Gracias, Ángel. Gracias a usted por invitarnos, mi querido. Placer de haber compartido estos minutos muy sustanciosos. Gracias. De verdad que sí. A ustedes gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.